Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Y lo prometido es deuda, chicas. Yo la semana pasada, pues ya ven que yo abro esta boquita que Dios me dio y yo hablé de un epílogo. Y en la semana estuve hablando con mi querida Sadesa. Y sí, chicas, traemos epílogo, pero esa no es la sorpresa, porque sorpresa también fue para mí. La sorpresa es que este epílogo aún no se ha subido, así que es primicia para este canal que es de ustedes, chicas. Y de verdad quiero agradecer a mi querida Sadesa por darme el honor de narrar este fic totalmente diferente a lo que estamos acostumbradas, chicas. Yo se los mencioné al iniciar esta narración de este fic que Nagita nos dejó personajes que podemos moldear como una plastilina, siempre y cuando dejen su esencia. Pero aquí, en este fic, a mí me sorprendió bastante, porque Neil no deja de tener esa esencia de arrogancia, de prepotencia, de que él puede todo, y al final encuentra la horma de sus zapatos. ¿Quién iba a pensar que la horma de sus zapatos iba a ser una media hermana de Candy? Nadie se lo imaginaba, mucho menos yo, chicas. Y en esta plática que tuve con mi querida Sadesa, viene una sorpresa, chica, viene un minific. Yo le supliqué, le rogué que lo extendiera porque es un personaje, chicas, que duele. Sí, porque esa persona, ese personaje, al final no estuvo en esa comida en el hogar de Pony. Creo que ya saben de qué personaje estoy hablando. Se viene una gran sorpresa con ese personaje, chicas, entonces estén atentas porque de hecho yo le comenté a mi querida Sadesa algunas ideas que me gustaría que plasmara este fic con este personaje, porque da para mucho. Este personaje necesita que le saquen el jugo que tiene y que están esperando. Y espero que mi sueño se haga realidad. ¿Le dio risa? Sí, mi querida Sadesa. Está un poco enferma, espero que ya esté mucho mejor. Le volvió a dar COVID o le dio COVID, no sé si haya tenido anteriormente. Espero en Dios que todo esté bien, que ya esté mucho mejor. Déjenle mensajitos, chicas, en su Wattpad o aquí en los comentarios, pero yo agradecida. Y más cuando tenemos esta primicia para este fic con este gran final. Sin más rollo, chicas, como decimos aquí en México, vamos de lleno con este ahora sí gran final de esta gran historia llamada De tu mano. Epílogo. La luz del atardecer teñía el cielo de un dorado lento, casi líquido. El lago Michigan se extendía frente a ellos, tranquilo como una promesa cumplida. Desde uno de los penthouse del edificio de cristal, la vista era casi irreal. El agua brillante, los árboles del parque cercanos balanceándose con la brisa primaveral y el perfil de la ciudad anocheciendo en luces intermitentes. Jade apoyaba los brazos sobre la barandilla del gran balcón, con el cabello recogido en una trenza que caía por su espalda. Estaba descalza,
con un suéter amplio que apenas dejaba ver su silueta. Había algo en su quietud que hablaba de paz y también de espera. Lo sintió antes de escucharlo. Un murmullo en sus pisadas amortiguadas y luego unos pasos firmes. Él. Siempre supo cuando era él. Neil llegó a su espalda sin hacer ruido y la rodeó con sus brazos. Tenía la camisa remangada, el cabello algo revuelto y la barba de fin de día. Apoyó la barbilla en su hombro y se quedó así, en silencio, compartiendo la vista. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo él después de un rato. ¿El lago?, bromeó ella. No, susurró. Que no me acostumbre a ti, a esto, a vivir así. Cada día todavía me sorprende, como si no fuera mío. Anhelo cada día llegar a casa después del trabajo y encontrarte aquí esperando por mí. Ella giró apenas el rostro y rozó con la mejilla su barba. Sabía de qué hablaba. Nadie, ni siquiera Candy, ni los médicos, habían creído que Neil podría reconstruirse así. No solo en lo físico, sino también en su manera de ser con su familia. Después del juicio, del intento de asesinato y de los meses de rehabilitación física y emocional, muchos esperaban que él se retirara del bufete de abogados, que se encerrara en su amargura, pero no lo hizo, porque Jade había regresado a su lado. Habían pasado casi 3 años desde aquel último encuentro en la corte, donde ella, aún como testigo protegido, rompió las reglas cuando él fue a su encuentro. Y al final, fue Candy quien le dio la dirección. 3 años después que él la buscó sin saber si lo recibiría. Y ahora vivían juntos. En ese apartamento que solía ser un espacio frío de cristal y mármol, y que ella transformó sin pedir permiso. Una planta en cada esquina, mantas de colores, libros por todas partes, música en la casa. Algunas veces acababan bailando. Un hogar. Neil apoyó las manos en su cintura. A veces aún usaba bastón, sobre todo en los días fríos, pero ya no era el hombre que maldecía a cada paso, ni el que gritaba de rabia frente al espejo. Se movía con calma, con propósito, a veces con dolor. Algunas veces cuando se esforzaba demasiado, sí, pero nunca más con odio. ¿Recuerdas cuando me ofrecieron este trabajo tu tío Albert?, preguntó Jade. Él rió suave, con una nota grave. Sí, lo recuerdo. Mi tío y mi primo me regañaron con tu contrato de terapeuta. Aún no sé cómo pude firmar algo sin leerlo. Ella sonrió. Yo pensé que iba a ser solo eso. Un empleo, un reto. Me dije, aguanta 6 meses, después verás que sigue. Y ahora mírame. Soy tu socia, vivo contigo. Y hace 3 horas tuve que convencer a una abuela de que no cargue a su nieta con el hombro dislocado. Neil la miró con adoración. En la clínica que habían fundado juntos, con apoyo de Candy y algunos contactos que él movió por primera vez sin orgullo. Jade era el corazón. Él manejaba la parte legal, financiera, los contratos. Ella se ocupaba de la gente. Ligan IWAT Therapy Center. Ese era el nombre de la clínica. A veces pienso,
añadió Jade. ¿Qué habría pasado si hubiera dicho que no? Neil bajó la mirada por un segundo. Luego volvió a besarle el hombro con lentitud. No lo digas, porque yo sí lo sé. Nada de esto, nada de mí, habría vivido, pero como antes. Con una vida entera llena de cosas que no me importaban y una rabia que me consumía los huesos. Tal vez seguiría en silla de ruedas y odiando a todos. El silencio entre ellos era pleno. La ciudad seguía encendiendo sus luces. Desde el comedor se oía una canción de Laufey, Promise, que él había aprendido a amar gracias a Jade. Sobre la mesita de la sala del balcón quedaban 2 tazas de café y una agenda abierta, con horarios escritos en tinta violeta. Neil apoyó la frente en la nuca de Jade. La sostuvo un poco más fuerte. Gracias, murmuró. ¿Por qué? Por haberte quedado, por no rendirte conmigo, por enseñarme que a veces uno no tiene que cambiar para ser mejor, solo tiene que dejarse ver. Ella volteó entonces, lo abrazó de frente. Sus miradas se encontraron y por un instante no eran Neil Ligan ni Jade Silverwhite. Eran solo 2 sobrevivientes que se eligieron, que se construyeron algo donde antes no había nada. Jade lo besó en la mejilla. ¿Sabes qué?, dijo con una media sonrisa. Yo tampoco me acostumbré a ti, a esto, y ojalá nunca lo haga. Y ahí se quedaron, 2 figuras abrazadas contra el crepúsculo, reflejadas en el cristal, en el lago, en todo lo que aún podían llegar a ser. Porque de su mano, Neil no solo aprendió a caminar, aprendió a amar sin miedo y a vivir por fin, como si el futuro le perteneciera. Jade se había adelantado a la cocina para servir más café, mientras Neil seguía en el balcón, observando cómo el sol terminaba de hundirse en el lago. El crepúsculo dejaba tras de sí una estela rosada que se disolvía sobre los tejados. No era solo una tarde cualquiera. Lo supo desde la mañana. Lo sintió en el pecho todo el día. Estaba listo. Cuando Jade volvió con las tazas, Neil la recibió con una sonrisa suave, de esas que solo le pertenecían a ella. Estaba pensando, dijo él mientras se acomodaban en el sofá, que podríamos ir a Lakewood este fin de semana, alejarnos un poco de la clínica, del ruido, solo tú y yo. Jade alzó la mirada, sorprendida. ¿A Lakewood? ¿Hace cuánto que no vamos allá? Demasiado. Candy ha estado yendo de vez en cuando. Dice que el jardín está precioso y tú no has descansado en semanas. Nos haría bien desconectarnos. Ella apoyó la taza en su regazo con los ojos brillantes. Lakewood significaba algo especial. Era uno de los pocos lugares que aún conservaban ese aire de refugio, de infancia sin cicatrices. Y si Neil quería volver allí, era porque realmente buscaba algo más que descanso. Suena perfecto, susurró ella. ¿Tú también necesitas desconectarte? Neil le tomó la mano, la besó con una lentitud nueva, casi reverente. Más bien necesito recordarte lo afortunado que soy. Ella arqueó una ceja,
divertida, pero no insistió. No imaginaba ni remotamente lo que él tenía planeado. Porque mientras ella pensaba en paseos entre los árboles, en café caliente al amanecer y el canto de los pájaros al fondo, Neil ya había llamado a todos. A Candy, por supuesto, que fue quien lo animó cuando él aún dudaba si dar ese paso. A Albert, que le ofreció el anillo que una vez perteneció a la tía abuela Elroy. A los Corwell, que se encargarían de llevar su buen sentido del humor, risas y buena música. Todos sabían que esta vez no era solo un capricho de Neil, sino su forma más clara de decir gracias por esperar. Ese fin de semana, cuando Jade caminara por el sendero que llevara al invernadero de Lakewood y lo viera de pie bajo el árbol de las glicinas, con las manos algo temblorosas y los ojos fijos en ella, comprendería de golpe todas las cosas que Neil no pudo decirle con palabras. Pero por ahora se quedó a su lado en el sofá, sin saber nada, con la cabeza apoyada en su hombro y los pies entrelazados bajo una manta. Ambos seguían observando el atardecer. Y Neil, con el corazón latiendo fuerte, solo pensaba en una cosa. Estoy a punto de pedirle que se quede conmigo para siempre. La mañana en Lakewood amaneció con ese cielo azul pálido que solo aparece en días despejados de primavera. El aire olía a césped recién cortado y a flores silvestres. Neil y Jade llegaron temprano, en el viejo auto convertible que Candy le regaló a su hermana. Era un clásico que se mantenía en perfectas condiciones. Él manejó la mayor parte del camino, solo usando el bastón cuando descendieron en la entrada de la casa. «Pensé que vendríamos solos», comentó Jade al ver que la casa estaba impecablemente arreglada, como si alguien se hubiese adelantado para recibirlos. «Candy se ofreció a prepararnos la casa para que no te preocuparas por nada», respondió Neil con calma, ayudándola con su maleta. La chimenea ya estaba encendida. La mesa del comedor tenía un jarrón con lilas y sobre la cómoda del vestíbulo había un pequeño florero con jazmines, las flores favoritas de Jade. «¡Qué detallista!», murmuró ella sin sospechar nada. Pasaron el día entre paseos por los jardines y silencios compartidos en la terraza trasera. Jade se quitó los zapatos para caminar descalza sobre la hierba y Neil la observaba como si nunca antes la hubiese visto así. La risa de ella se le quedó clavada en el pecho. Cada gesto, cada palabra suya, confirmaba que era el momento. Cuando el sol comenzó a bajar, Neil le propuso dar un paseo antes de cenar. «¿Por qué los árboles del fondo?», preguntó Jade. «No, quiero llevarte a un lugar», dijo él ofreciéndole la mano. «Al invernadero». Ella asintió sin dudar. A cada paso, Jade hablaba de cosas sencillas: un paciente que progresó en la clínica, un libro que quería recomendarle, lo bien que dormirá esa noche. Él la escuchaba todo el tiempo, en silencio, sin apurarla. Cuando llegaron al invernadero, las luces interiores estaban encendidas. Pequeñas guirnaldas cálidas colgaban del techo de cristal, y el espacio estaba decorado con flores frescas, como si alguien hubiese preparado una ceremonia secreta. Sobre una mesa de hierro forjado, un mantel blanco, 2 copas y un pequeño estuche cerrado. «¿Neil?», dijo Jade, deteniéndose de golpe. «¿Qué es esto?». Él ya no tenía el bastón. Se había apoyado en él solo cuando llegaron. Ahora caminaba solo, firme, con una determinación que nacía del alma. «Jade», dijo colocándose frente a ella, «hemos compartido 3 años de amor, de lucha, de reconstrucción.
Me enseñaste que la vida no se mide por lo que uno puede o no puede hacer, sino por lo que uno elige a pesar de todo. Y yo te elegí cada día, desde que entraste por aquella puerta de mi apartamento sin saber en lo que te metías. Ella abrió los ojos, en un gesto apenas contenido de sorpresa. Lo miraba sin poder creerlo. Quiero despertar contigo el resto de mis días. Jade Silver White. Quiero ser el hombre que te sostenga cuando tú necesites a alguien, como tú lo fuiste para mí. Neil abrió el estuche. Dentro, un anillo antiguo de oro blanco y diamantes pequeños, fino y elegante, con una historia familiar detrás. El que alguna vez perteneció a la tía abuela de los Arley. ¿Te casarías conmigo? Jade se llevó ambas manos a la boca. Las lágrimas empezaron a llenarle los ojos antes de que pudiera pronunciar palabra. Miró a su alrededor. El invernadero bañado en luz dorada, a la quietud de ese instante y al hombre que tanto había cambiado, que tanto había amado. Sí, susurró. Sí, mil veces sí. Y en ese momento, cuando los aplausos estallaron desde la entrada, Candy, Albert, Archie, Esther, George y Terry, cargando a su hija en brazos, y hasta algunos niños corriendo entre las flores, Jade comprendió que no era un simple fin de semana. Era el inicio de una nueva historia. Y mientras se abrazaban entre risas y lágrimas, Neil supo que la vida, por fin, le sonreía. La carcajada de Jade aún resonaba cuando Neil la levantó ligeramente entre sus brazos en un gesto espontáneo y torpe, pero lleno de ternura. Todos aplaudían mientras ella lo besaba entre lágrimas y sonrisas, con el anillo brillando en su dedo y las luces del invernadero envolviéndolos como una promesa cumplida. Candy fue la primera en correr a abrazarlos, con los ojos también húmedos. Luego vinieron los demás, uno por uno, colmando el invernadero de voces, abrazos y bromas. Albert, siempre sobrio, pero con una sonrisa que no podía ocultar el orgullo, se acercó a Neil y le puso una mano firme sobre el hombro. Ya era hora, sobrino, dijo con afecto. Te estabas tardando, mencionó Albert. Oye, sí, pensé que nunca lo harías, ya estaba pensando tener una plática muy seria contigo, secundó Terry con una risita. Tuve que asegurarme de que dijera que sí, bromeó Neil, todavía con la emoción apretándole la garganta. Ahora solo falta una cosa, añadió Albert, guiñándole un ojo. Tengo muchas ganas de ver pequeños Neil corriendo por la casa, jugando con mis hijos. Jade se rió detrás de él, aún abrazada de Candy. Dios mío, qué presión, dijo divertida. En ese momento llegaron Archie, Esther y Anthony. Los tres primos con sonrisas de complicidad. Archie fue el primero en hablar, elegante como siempre, aunque esa noche parecía más relajado que de costumbre. Una bella chica con la que estaba saliendo hace tiempo tenía mucho que ver y todos lo sabían. Lo que dijo mi tío, te estabas tardando, primo, soltó dándole un golpecito en la espalda a Neil. Archie. ¿Era eso o perdía la apuesta que hicimos hace 2 años? Añadió Esther con una carcajada. Yo dije que se lo pedirías antes de este verano. A su lado, Patty lo tomaba del brazo sonriendo. Sus 2 niños, uno de 3 y 5 años, correteaban entre las macetas mientras Candy intentaba detenerlos antes de que volcaran algún florero. Ya basta,
«Déjenme tranquilo», protestó Neil, riéndose mientras miraba a todos. «Esto es intimidación familiar». Anthony, que había llegado ese día desde California, abrazó a Jade y luego se cruzó de brazos, fingiendo gravedad. «Solo espero que tengas buena puntería en el ramo como con mi primo», le dijo a Jade con una sonrisa ladeada. «Quiero que se lo avientes directo en las manos a mi novia, a ver si se anima». La carcajada fue general. Jade se cubrió la cara roja y Neil negó con la cabeza. «Esta familia no tiene remedio». «Por eso la amas», le dijo Candy desde la esquina, guiñándole un ojo. Neil la miró con un brillo especial, agradecido. Ella había sido su cómplice, su fuerza en momentos de duda, y la primera en decirle: «Hazlo, porque no hay nadie más como ella». Brindaron en el invernadero entre luces tenues, vino espumoso y platos preparados por los mismos empleados de la casa, que también sonreían al ver la escena. Era una celebración íntima, sin ostentación, pero llena de amor. Y en medio del bullicio, del cariño palpable y las bromas, Neil se quedó un momento quieto, observando, grabando cada rostro, cada gesto, todo lo que nunca imaginó tener, todo lo que había construido junto a ella. Después de un rato de plática entre la familia y de ponerse al día, Jade, como si lo sintiera, cruzó parte del invernadero hasta él, le tocó la mejilla con suavidad y susurró: «¿Estás bien?». Neil asintió y la besó otra vez. «Estoy exactamente donde siempre quise estar, a tu lado y con todos ellos». En medio de la alegría general entre brindis y carcajadas, Candy se acercó suavemente a la pareja. Jade acababa de soltar otra risa cuando sintió su mano en el brazo. Al girar, encontró en los ojos de su hermana esa mezcla de ternura y determinación que solo ella podía tener. «¿Me prestas un momento a mi hermana?», le dijo a Neil con una sonrisa que era todo cariño. Neil asintió de inmediato. «Toda tuya», respondió, besando la frente de Jade. Jade no preguntó nada. Tomó la mano de Candy y caminó con ella en silencio, dejando atrás el invernadero, las voces y las luces. Bajaron por un pequeño sendero bordeado de lirios y hierba húmeda, hasta llegar a la orilla de un lago escondido entre los árboles. El agua estaba en calma y el cielo reflejaba nubes violetas y naranjas como si el mundo estuviera pintado para ese instante. Una banca de madera las esperaba frente al agua. Candy se sentó primero, dando una palmadita en el asiento junto a ella. Jade la imitó y por unos minutos ninguna dijo nada. El viento movía apenas los mechones sueltos del cabello de ambas y en el horizonte un par de aves cruzaban el cielo hacia el oeste. «Siempre supe que ibas a encontrar tu lugar», dijo Candy al fin en voz baja, «pero no imaginé que sería a su lado». Jade sonrió, bajando la mirada. «Yo tampoco. Nunca lo planeé. Solo sucedió». Candy giró el cuerpo un poco para mirarla de frente. «Estoy orgullosa de ti, Jade, de la mujer en la que te convertiste, no solo porque hoy te vas a casar con un Ligan reformado», dijo con una sonrisa cómplice, «sino porque elegiste amar sin miedo, elegiste confiar, aún después de todo lo que vimos, lo que vivimos». Jade tragó saliva y los ojos se le llenaron de lágrimas contenidas, no por tristeza, sino por el peso hermoso de sentirse vista, entendida. «No fue fácil», susurró. «Había días en que pensaba que todo iba a romperse,
que él no podría salir de esa oscuridad, que yo no podría sostenerlo. Y sin embargo, lo hiciste. No lo salvaste, Jade. Lo acompañaste. Lo amaste de verdad. Y eso cambia a las personas. Jade se inclinó, recostando la cabeza en el hombro de su hermana. Candy la rodeó con un brazo y se quedaron así, mirando el reflejo del atardecer sobre el lago. ¿Y tú?, preguntó Jade. ¿Estás bien? Candy tardó un segundo en responder. Hoy lo estoy, dijo con honestidad, porque te veo feliz, porque sé que estás a salvo, porque supe dejar ir muchas cosas y hacer espacio para lo nuevo. Jade se incorporó un poco, mirándola de frente. Gracias por darme la oportunidad, por no dudar de mí, ni siquiera cuando lo elegí a él. Candy sonrió con los ojos húmedos. Siempre supe que tú veías lo que nadie más se atrevía a mirar. Y en ese instante, el cielo pareció iluminarse un poco más, como si también él estuviera celebrando esa pequeña victoria, silenciosa entre dos hermanas que habían atravesado tanto y aún sabían quererse sin reservas. Candy se quedó en silencio, con el rostro sereno vuelto hacia el lago. Jade aún tenía la cabeza recostada en su hombro, y en ese gesto, Candy sintió algo antiguo y poderoso. La certeza de que estaban unidas mucho antes de saberse hermanas. Su mirada se perdió en el horizonte, y con ella, el tiempo retrocedió. Tenía 18 años cuando Albert, su padre adoptivo, le puso aquella mano en el hombro, firme y cálida. Si quieres saber de dónde vienes, Candy, tienes todo mi apoyo. Mereces conocer tu historia. Y si duele, no estarás sola. Fue así como comenzó la búsqueda. El hogar de Pony le dio los primeros indicios, pero fue en otro lugar, un viejo orfanato en las afueras de Chicago, donde el pasado la alcanzó por completo. La madre Lane, una mujer de voz suave y mirada cargada de años, la reconoció en cuanto la vio. Tú eres la hija de Margaret White. Candy sintió que el corazón le caía en el estómago. La madre Lane le entregó una maleta antigua de cuero, con los bordes gastados y el nombre Margaret grabado en el asa. Dentro había una carta inconclusa, un lazo de raso azul, una libreta con partituras y una fotografía en blanco y negro de una joven rubia muy parecida a ella. Tu madre murió hace años, hija, pero no es todo. Candy la miró confundida. 2 años después de dejarte aquí, volvió. No lo supimos de inmediato. Llegó con otra niña, un bebé. La dejó con nosotros, con lágrimas en los ojos. Dijo que era lo mejor para ella. Esa niña fue adoptada poco después por su padre biológico. Él la reclamó ante el Estado, un hombre con medios, pero con mucha frialdad. Candy apenas podía respirar. ¿Cómo se llamaba? Jade. Jade Silver White. El mundo se detuvo. Pasó meses buscando. Con ayuda de George y de Albert, siguió rastros hasta dar con una dirección en Londres. Esperó en silencio durante días, en una esquina frente a un estudio de yoga, donde una joven aparecía todos los jueves al anochecer. Cabello castaño claro, ojos grandes y una expresión que mezclaba elegancia con algo silvestre.
Un poco ella, un poco alguien más. El día que se animó a hablarle, Jade acababa de salir de clase. Llevaba un abrigo oscuro y los auriculares puestos. Candy se acercó despacio, como si pudiera asustarla. ¿Jade? Ella se giró algo sorprendida. ¿Sí? Candy respiró hondo. Tenía las manos heladas. Perdona, sé que no me conoces, pero mi nombre es Candice y tengo algo que decirte. Creo que somos hermanas. Jade frunció el ceño, incrédula. ¿Qué? Candy temblaba. No quiero interrumpir tu vida. No espero nada. Solo quiero que sepas que no estás sola. Tu madre también fue la mía. Y yo llevo buscándote desde que supe de ti. Jade retrocedió un paso. El silencio fue denso, cargado de historia y sorpresa. Pero entonces Candy sacó del bolsillo una fotografía, una imagen antigua de Margaret, con un bebé en brazos. La misma foto que había estado en la maleta. Jade la tomó con las manos temblorosas, y algo en su mirada se quebró. Esto es real. Candy asintió, y cuando vio las lágrimas comenzar a correr por el rostro de Jade, no dudó. Se acercó despacio y la abrazó. Fue un abrazo torpe, tembloroso, pero tan fuerte que parecía unir años de distancia. Estoy aquí, susurró Candy. Estoy contigo. No volverás a estar sola. El padre de Jade había fallecido hace poco, y en medio de una calle húmeda de Londres, bajo una farola cualquiera, dos hermanas que no sabían que se buscaban, por fin se encontraron. El recuerdo se desvaneció suavemente. Candy volvió al presente, a la banca junto al lago, donde Jade, ya mujer, ya futura esposa, se secaba una lágrima discreta. Y Candy pensó, valió la pena cada segundo de espera. Jade no dijo nada al principio. Se limitó a apretar con más fuerza la mano de Candy entre las suyas. La tenía ahí, cálida, tangible, como esa primera vez. Y entonces, sin necesidad de palabras, ella también volvió al pasado. A la esquina de aquella calle gris en Londres, al instante exacto en que su mundo dio un vuelco, no por tragedia, sino por amor inesperado, por pertenencia, por alguien que se atrevió a buscarla sin pedir nada a cambio. Candy volvió en sí. La brisa del lago le acariciaba el rostro. Su voz salió baja, pero clara. ¿Sabes? Yo tenía tanto miedo ese día, no solo por lo que dijiste, sino porque fue la primera vez en mi vida que alguien vino a mí, solo para decirme que me quería cerca, sin condiciones, sin deberme nada. Candy sonrió, con los ojos húmedos de emoción. Tú también me buscaste, dijo Jade. Sin saberlo, sin conocerme, me esperaste cada jueves bajo la lluvia, aún sin garantías. Y eso me cambió. Jade se inclinó y apoyó la frente contra la de su hermana. Gracias, Candy, por elegirme, por encontrarme, por darme familia cuando ya no esperaba tenerla. Gracias a ti, susurró Candy, por quedarte. Se quedaron así, frente al lago, abrazadas por el cielo encendido del atardecer.
el murmullo de las hojas sobre sus cabezas acompañaba sus pensamientos. Y aunque el invernadero esperaba con luces cálidas y risas alegres, supieron que ese instante a solas era también una celebración, una distinta, una que solo ellas dos comprendían. El silencio se instaló nuevamente entre las dos, pero esta vez era distinto, cálido, casi sagrado. Candy acarició el cabello de Jade con los dedos como solía hacer cuando eran más jóvenes, y aunque solo se habían tenido de adultas, parecía que siempre habían estado juntas, y luego dejó que el viento les hablara unos segundos más. Fue entonces cuando Jade rompió el silencio con una sonrisa traviesa en los labios. Candy, ¿crees que podríamos organizar una boda en 2 meses? Candy alzó las cejas, sorprendida. Se giró hacia ella mirándola con picardía. ¿2 meses? ¿Así de pronto? ¿Después de esperar 3 años? ¿Por qué una boda tan a la carrera? Jade rió, bajando la mirada. Se llevó las manos al vientre con un gesto sutil, casi automático. Luego la miró con dulzura. Bueno, verás, Candy, dijo en voz baja, con una mezcla de timidez y emoción. Tengo 6 semanas de embarazo. Pensé que este fin de semana estaríamos solos. Se lo pensaba decir, pero él me sorprendió primero. Candy se quedó en silencio por un segundo. Luego sus ojos se llenaron de luz y se le escapó un grito entre risas y lágrimas. ¡Oh, hermana! ¡Qué felicidad! Y la abrazó fuerte, como si pudieran volver con sus brazos no solo a Jade, sino también a esa pequeña nueva vida que crecía en su vientre. La risa de ambas se mezcló con el canto de los pájaros que ya se escondían en los árboles. ¿Entonces?, susurró Jade, riendo contra su hombro. ¿Me ayudas con la boda? ¡Claro que sí! En 2 meses tendrás la boda más hermosa que haya visto esta familia. Lo juro por mamá. Y por todas las maletas viejas que nos han traído hasta aquí. Ambas rieron de nuevo, ahora de camino de regreso al invernadero, dejando huellas en la hierba mojada como 2 niñas que por fin habían encontrado su lugar en el mundo. Y mientras volvían hacia las luces y la música, Candy pensaba que a veces la vida no espera a que todo esté resuelto. Simplemente florece. La celebración había terminado hacía un par de horas. El invernadero ahora estaba en silencio, con restos de luces cálidas colgando como luciérnagas dormidas. Neil y Jade caminaban por el jardín de la casa, tomados de la mano. El aire era fresco, pero no frío. La luna los seguía, redonda y brillante, como si también quisiera escuchar lo que estaba a punto de suceder. ¿Cansada?, preguntó él mirándola con ternura. Feliz, respondió ella. Se detuvieron frente a una fuente antigua cubierta de musgo. Él se sentó en el borde de piedra y la trajo hacia él, apoyando la cabeza en su vientre, como solía hacer cuando quería paz. Jade le acarició el cabello en silencio, con una sonrisa traviesa. Neil, tengo que decirte algo, dijo en voz baja. ¿Sí? ¿Algo más que no sea que me amas y que soy el mejor prometido del mundo? Eso también, se rió ella. Pero no. Esto es más serio. Él la miró, alerta, pero entonces Jade le tomó las manos y las posó sobre su vientre, con cuidado. Tengo 6 semanas de embarazo, susurró. No solo vas a tener una esposa, vas a tener un hijo. Neil se quedó quieto,
muy quieto, como si el mundo acabara de suspender su latido. Miró sus manos sobre su abdomen. Luego la miró a ella y algo en sus ojos cambió. No gritó, no lloró, solo la abrazó. La apretó fuerte, como si temiera que si la soltaba, todo se desvanecería. ¿Un hijo?, repitió en un susurro incrédulo. ¿Un bebé? Sí, nuestro bebé. ¿Tú y yo? Ella asintió con los ojos brillando. Neil apoyó la frente contra la suya, riendo con una emoción que no supo contener. Dios, ¿cómo pudiste guardártelo? Porque pensé decírtelo este fin de semana, pero te adelantaste. Primero tú, luego yo. Estamos empatados entonces. Y en medio de un jardín iluminado por la luna, con el viento acariciando los árboles, Neil besó a Jade con una mezcla de asombro, amor y felicidad pura. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro ya no dolía. 2 meses después, el día de la boda, la ceremonia fue sencilla, pero hermosa. Se casaron bajo los árboles de Lakewood, entre flores de campo y guirnaldas blancas tejidas a mano. Jade lucía radiante, con un vestido vaporoso que dejaba ver apenas el contorno nuevo de su figura. Neil, de traje claro, no dejó de mirarla ni un segundo. Candy ofició unas palabras. Archie leyó un poema. Esther se emocionó más de lo que admitió. Y Anthony grabó cada segundo con su cámara personal. Fue un día luminoso, lleno de risas, abrazos y promesas. La recepción fue un estallido de alegría. Los niños corrían entre las mesas, la música no paraba, y todos, absolutamente todos, parecían más ligeros que nunca. Pero cuando cayó la tarde, llegó el momento del ramo. «Atentas, chicas», gritó Jade, riendo mientras se subía con cuidado a una tarima improvisada. «Voy a lanzarlo». «Aquí, aquí», gritó la novia de Anthony, alzando los brazos. Jade apuntó, sonriendo traviesa. «Va directo a ti, lo juro». Lanzó el ramo con fuerza. La novia se inclinó, lista para atraparlo. Y entonces, el ramo no fue hacia ella. Le cayó directo en la cabeza a Anthony. El golpe no fue fuerte, pero sí perfecto. El ramo rebotó y aterrizó entre sus brazos. La risa fue instantánea, ensordecedora. Todos aplaudieron, silbaron, gritaron. «Destino, Anthony», gritó Archie entre carcajadas. «Ni aunque huyas». Anthony levantó el ramo en alto, fingiendo dignidad. «Bueno, supongo que ahora yo también me caso». Y mientras Jade reía, tomada de la mano de Neil, el cielo se encendía en tonos dorados. Era el final de un largo camino y el inicio de una vida que ninguno de los dos se atrevía a soñar, hasta que se tomaron de la mano. De tu mano no encontré el camino, lo construimos juntos, paso a paso, herida tras herida, tejiendo futuro donde solo había ruina. Y al final entendí que a veces el verdadero hogar no es un lugar, sino la mano que no te suelta. Saadesa. Fin. Nota
de la escritora. Gracias a Sinceramente Apasionadas por tomar en cuenta esta historia. Espero que haya sido de su agrado este epílogo, escrito especialmente para ustedes. Así o más hermoso, chicas. Me voy a permitir decirlo, pero ¿por qué casi que quiero obligar a mi querida Sadesa a comprometerla a que haga un fic para mi querida Patty O'Brien, que se lo merece? De verdad. Y se me corta la voz, chicas, porque qué pensamiento más hermoso el final. Y eso queda más que claro, el por qué sus fic son hermosos. Y yo, chicas, yo simplemente le puedo decir gracias a mi querida Sadesa por permitirme narrar este fic que a lo mejor no se ha narrado en otro canal, no sé, sinceramente. Cuando me dijo mi querida Palas que estaba sorprendida de que quisiéramos narrar este fic, no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Yo simplemente puedo agradecer dando lo mejor de mí, chicas, y ustedes lo saben. Así que mi querida Sadesa, gracias. Chicas, denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en la siguiente historia. Adiós.